Ecos de una vida humana capítulo 3. Semilla de duda antes de que saliera del búnker, notó que los drones de la puerta aún estaban inconscientes. Se preguntó por qué aún estaban inconscientes, para después recordar que cuando J implementó la misma arma que ella usó, pero con diferentes objetivos. J lo usó con Uzi, un dron trabajador, pero con Absolute Solver. Mientras que Zoe la usó con drones trabajadores comunes. No hay que ser un genio para saber cuál es la diferencia. Cuando salió del búnker, fue a reclamar su otra recompensa. DIN. Felicidades a la anfitriona por completar la misión secundaria. Obtenido. Modo de sigilo. Cuando el sistema activó el módulo modo de sigilo, Zoe sintió una ligereza inmediata recorrer su cuerpo metálico. Era como si una capa invisible y silenciosa la envolviera, anulando cualquier rastro de ruido con cada paso que daba. Su visión se adaptó a un camuflaje óptico sencillo, difuminando su silueta contra el entorno, haciéndola casi invisible para cualquier sensor o mirada indiscreta. Cada movimiento era preciso, calculado, sin ruido ni vibración, como si su cuerpo mecánico se hubiera transformado en una sombra que se deslizaba por el aire. En ese instante, Zoe entendió que el sigilo no solo era una herramienta, sino una extensión de sí misma, un poder que la hacía más letal y escurridiza. Le recordó al camuflaje de la película Predator con Arnold Schwarzenegger. También le recordaba el tiempo con su hermano pequeño. La imagen de un chico joven de 13 años, de cabello castaño alborotado y ojos grandes y expresivos. Llevaba puesta una camiseta gris clara y un pantalón corto de color beige. También portaba una mochila marrón con varios broches, diseñada para excursiones o caminatas. Su expresión era tranquila y amigable, con una ligera sonrisa. A su lado, Zoe, en su versión humana de 21 años, con cabello negro, corto y ligeramente despeinado, enmarcaba su rostro de rasgos firmes y ojos gris oscuro que transmitían calma y determinación. Su expresión era seria pero serena, típica de alguien acostumbrado a mantenerse fuerte frente a situaciones difíciles. Vestía una chaqueta negra ligera, una camiseta simple debajo, pantalones cargo del mismo tono oscuro y guantes sin dedos, lo que reforzaba su imagen práctica y lista para la acción. Un cinturón utilitario aseguraba su atuendo. Todo en ella emanaba una energía tranquila pero poderosa, como alguien que puede proteger a otros sin necesidad de decirlo en voz alta. Los hermanos estaban viendo la película Predator. El hermano menor de Zoe, llamado Dennis Virex, miraba la película con asombro, mientras que Zoe la veía con tranquilidad. Después de todo, ella ya la había visto antes. Ese recuerdo hizo que una sonrisa de nostalgia apareciera en el rostro de Zoe. Pero frunció el ceño al recordar que ella había muerto. ¿Cómo se habrá sentido su hermano al saber que ella ya no estaría más con él? Se preguntó si debería o no recordar cómo murió. No quisiera recordar que su muerte fue enfrente de su hermano pequeño. Si es que así fue. Con un suspiro decidió simplemente dejar ese pensamiento para más adelante. Ya abriría esa caja de Pandora en otro momento. Desactivando el camuflaje. Por ahora, se concentraría en pasar el día con N y conocerlo mejor. Hablando de día, miró al cielo, que estaba todo nublado. Zoe se sintió afortunada de haber despertado en un día nublado por las nubes tóxicas del planeta. Si hubiera despertado en un día soleado, mejor no pensarlo. Rápidamente eliminó la escena que casi aparecía en su mente. Desplegando sus alas, fue hacia la dirección en la que se fue N mientras Zoe volaba lentamente sobre los restos de la ciudad. Su visor térmico escaneaba los escombros grises. La mayoría de las firmas de calor eran débiles. Restos de maquinaria aún tibia, chatarra calentada por el sol. Hasta que, en el borde de una torre semiderruida, una mancha roja y amarilla parpadeó débilmente en su pantalla. Descendió en silencio, sus patas de dron apenas tocando el suelo cubierto de polvo y papeles podridos. El edificio parecía haber sido una oficina. Escritorios volcados, sillas rotas, pantallas de computadoras colgando de cables arrancados. Siguió el calor hasta una sala en la esquina. La puerta estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra. Abriendo la puerta. Y ahí, acurrucado en el rincón más intacto, estaba N. Había despejado un pequeño espacio entre los restos y, en las paredes agrietadas, había pegado decenas de carteles de perros. Grandes, pequeños, lanudos, orejones. Algunos recortados de revistas viejas, otros dibujados torpemente a mano. N. los miraba con una expresión tranquila, ajeno a todo. Zoe cruzó los brazos, ladeando la cabeza. Esa es una buena colección de perritos, murmuró. Dándose la vuelta al escuchar el murmullo, N la vio y su cola se movió de emoción. Z. Mira, mira.
¿Sabías que este se llama Beagle? Son buenísimos rastreando cosas. Señaló con entusiasmo un cartel ligeramente arrugado. Zoe parpadeó y miró con atención. Parecen bolas de carne con patas, dijo, pero no sonó nada hostil. N rió. Pero son adorables. Insistió. Mira este. Sacó un dibujo hecho por él mismo. Un perro tan desproporcionado que parecía más caricatura que animal real. Zoe soltó una carcajada breve, seca, casi sin querer. Eres un caso perdido, N.I., por primera vez en mucho tiempo, se quedó ahí con él, mirando los carteles, en paz. Zoe le contó algunos datos a N sobre algunos perros que ella conocía. N, aunque ya sabía sobre la mitad de los que escuchaba, decidió escucharla de todos modos. Después de eso, pasó un silencio cómodo. Pero fue roto por Zoe. Zoe, ¿te has puesto a pensar en qué pasa si exterminan a todos los drones trabajadores? N, confundido. ¿A qué te refieres, Z? Eso no tiene sentido. Zoe, señalando el punto. Exacto. Si eliminan a todos los que producen el aceite, ¿de dónde creen que va a salir su alimento? Somos piezas en un juego que ni siquiera controlamos. N, en conflicto. Pero Z, la empresa nos creó para esto, Zoe, en un tono sombrío. ¿Y si solo somos ganado? Animales útiles, hasta que ya no les sirvamos y nos sacrifiquen sin pestañear. Esta vez el silencio fue pesado. N no sabía qué decir. Lo que Z había dicho le pesaba. Durante todos estos años solo estuvo siguiendo su trabajo como dron de desmontaje y nunca se le había cruzado ese pensamiento. Las dudas comenzaron a manifestarse en la mentalidad digital de N y ese era el propósito de Zoe. Ella no quería que N tuviera que enfrentarse a ella en el futuro. En cuanto a J y V. Bueno, en la más sincera opinión de Zoe, J se puede ir al demonio cibernético. En cuanto a V, era complicado. V es agresiva y sarcástica, pero en el fondo también está rota emocionalmente y busca conexión aunque no lo admita. Lo cual se vio finalmente hacia la dron trabajadora Lichi. Eran casi parecidas en todos los sentidos, menos en algunas cosas, si no fuera porque una era dron de desmontaje y la otra una dron de trabajo. En el pasado de la gala, aunque no se muestra, es probable que ella hubiera participado en la masacre. Pero también V ha sufrido muchísimo, y como muchos personajes rotos, se protege reprimiendo sus emociones. N es un dron amable, sensible y tonto, justo lo contrario a lo que V quiere mostrar de sí misma. Ignorarlo pudo haber sido su forma de evitar encariñarse o mostrar debilidad. Si se acercaba a N, corría el riesgo de sentir cosas, y eso va contra su fachada fría y agresiva. O tal vez era otra cosa. Si pudiera ver una estadística de a quienes quiere matar, sería V, 50%. J, 100%. N, 0%. Zoe miró a N y le dijo. No le cuentes nada de esto a J, porque si lo haces, J te matará sin dudarlo. N simplemente asintió mientras aún tenía la mirada cargada de dudas. Zoe se acercó a una ventana y, antes de salir, se despidió de N, bueno, te veré otro día o noche. Voy a ir a otros lugares. Nos vemos. Espera. Exclamó N. Zoe se detuvo y lo miró, viendo su expresión ansiosa. Tú volverás, ¿verdad? Preguntó N, esperanzado. Bufando, Zoe respondió. Por supuesto que sí. Y antes de que me vaya, no mates a una dron trabajadora gótica llamada Uzi, pero sí a su padre, lo último lo dijo acompañándolo con un pulgar arriba. Posiblemente esa dron trabajadora será tu mejor amiga. Un N confundido miró cómo Zoe desplegaba sus alas, despegaba y se perdía en la distancia. Ahora, N estaba solo con sus pensamientos. Pero algo estaba claro. N ya no sería el mismo debido a la influencia de Zoe. Y las cosas cambiarían bastante. Fin del capítulo 3. Este capítulo se centra más en el desarrollo futuro de N y en cómo esto le afectará en el futuro junto a la trama.